La película comienza en 1863, en plena Guerra Civil Americana. Una caravana del ejército estaba viajando por un bosque hasta que un hombre misterioso se cruza en su camino, pidiéndoles el oro que están trasladando. Apenas escuchan eso, los soldados sacan sus armas, pero el hombre misterioso los mata enseguida con un par de metralletas provenientes del futuro. En la siguiente escena viajamos a Washington en 1994, donde se lleva a cabo una reunión entre los senadores y el joven político George, a quien les advierte que el Dr. Hans, un científico brillante que los ayudó en el programa espacial, ha descubierto la manera de viajar en el tiempo. Resulta que solo se puede viajar al pasado, pues el futuro aún no existe. Sin embargo, una mínima alteración en el pasado puede ocasionar eventos catastróficos en el presente, y ni hablar de si piensan matar a Hitler. Es por eso que George acudió a los senadores para que establezcan una agencia llamada Comisión de Control del Tiempo, CCT, encargada de regular los viajes temporales y proteger el pasado ya escrito. George ofrece como director a esa agencia al comandante Matusak, proveniente del departamento de policía. Los senadores siguen creyendo que es una idea precipitada, pero ya se han hecho incursiones en el pasado. Hace solo unos días, la CIA detuvo una venta ilegal de armas, y lo peculiar es que los compradores tenían lingotes de oro de 1863, marcados como propiedad del ejército. Ante esa amenaza a la economía internacional, los senadores dan luz verde al proyecto, aunque el joven McCombs necesita mucho más interés que sus colegas, ofreciéndose para supervisar su creación. Por otro lado, en un centro comercial conocemos al oficial de policía Max Walker, quien estaba pasando un rato divertido con su esposa Melissa, hasta que pilla a un ladrón robando un bolso. En solo segundos, Max se interpone en su camino, deteniéndolo con una pose de combate que el ladrón no quiso probar. Tras eso, el policía nota a un par de hombres viéndolo con cara de pocos amigos, pero decide ignorarlos. Al volver con su esposa, esta le pregunta si su nuevo trabajo en el CCT es muy peligroso, a lo que Max responde que no se dedica a hornear galletas. Más tarde, luego de hacer el amor, Melissa trata de decirle algo importante a Max, aunque es interrumpida por una llamada de su trabajo. Lamentablemente, ese asunto importante debe esperar, ya que Max debe reemplazar a un colega. Apenas el policía sale de la casa, es sorprendido por un pandillero, que lo golpea y lo tira al jardín. Melissa intenta ayudar a su marido, pero el pandillero la arrastra de vuelta a la casa. Aún mareado, Max recibe patadas de otros criminales, los mismos del centro comercial. Cuando se cansan de torturarlo, lo revientan a balazos. Sin embargo, Max se levanta segundos después, pues tenía chaleco antibalas. Enseguida corre para salvar a su esposa, pero de pronto la casa explota, dejando a Max con un inmenso dolor. Saltamos a la Wall Street de 1929, justo en el momento en que un empresario se lanza de un edificio. Efectivamente, es el inicio de la Gran Depresión. Por otro lado, un hombre llamado Lil se dirige a una oficina donde lee un periódico del año 2004 sobre el mercado de valores. Entonces llama a un empresario para convencerlo de comprar 100,000 acciones de una compañía petrolera, asegurándole que tendrá ganancias en el futuro. De pronto, Max aparece en el lugar a través de un portal temporal, quien ahora lleva más de 10 años trabajando en el CCT. Su misión es detener a Lyle, quien era agente del CCT, pero lo aprovechó para hacerse más rico. Mientras Max le explica sus delitos, Lyle presiona con discreción el botón de alarma. Enseguida, aparecen dos guardias en la oficina, y uno de ellos se trata de un veterano boxeador que presume de sus habilidades a Max. Grave error. En cuanto al otro guardia, al menos duró más que su compañero, y por si no era suficiente, Max lo termina de noquear con los restos de una lámpara, acertándole en sus partes nobles. Lil aprovecha la pelea para sacar un arma, así que Max salta por la oficina hasta que su enemigo se queda sin balas. Indefenso, Lil no tiene más opción que confesar que solo sigue órdenes de McCombs, quien necesita dinero para lanzar su campaña presidencial. Pero testificar contra él no es una opción, ya que tiene bajo amenaza a su familia, y más vale que no regrese con las manos vacías. Sin embargo, el protagonista también debe cumplir órdenes y regresarlo al presente, por lo que Lyle se lanza de una ventana. Por fortuna, Max logra interceptarlo en el aire, activando un portal que los lleva a su tiempo. En su juicio, Lyle no dice nada para defenderse, aceptando la pena de muerte por sus crímenes. En consecuencia, es regresado a 1929 para que complete su caída mortal.
Por otro lado, vemos que la CST es una división que trabaja a tiempo completo, con múltiples agentes a su disposición y con Max como su mejor soldado. Por eso, en su visita de supervisión, McCombs solicita un tiempo con Max, quien se resiste a arrestarlo por falta de evidencia. Luego, McCombs se dirige a los directivos de la CST, explicándoles que tendrá que cerrar su división, pues prefiere prohibir los viajes temporales a que agentes corruptos como Lily alteren el pasado. Pero al terminar la reunión, McCombs se lamenta de que Max lo hizo perder millones de dólares al haber capturado a Lyle. Por su parte, el protagonista también está pensando en cómo atrapar a McCombs, aunque probablemente más de un compañero trabaja para él en secreto. Sin embargo, su jefe y su amigo Matusak le asegura que no es otro corrupto, pero le advierte que necesitará evidencia contundente para arrestar al senador. Max se queda contemplando una foto de su difunta esposa, furioso de que no pueda alterar el pasado para salvarla, mientras que McCombs está haciendo lo que quiera. Al volver a casa, Max se duerme viendo un video de su esposa, desconociendo que un láser le estaba apuntando en la cara. Por fortuna, reacciona justo antes del disparo, tras lo cual enfrenta a un mercenario asiático armado con navajas. Entonces, otro matón trata de atacarlo por la espalda, pero Max lo noquea y le quita su cuchillo. Esto lo deja mano a mano contra el matón de las navajas, quien logra hacerle algunos cortes, aunque Max logra sujetar sus manos con una toalla. Tras eso, el otro sicario se recupera, disparándole con un taser, pero en el último segundo, Max coloca al mercenario asiático de por medio, arrojando un bidón de agua en el proceso. Parecía que no tenía defensa contra la segunda descarga eléctrica, pero entonces... La pose de Van Damme, un clásico. Segundos después, aparece Fielding, un agente de asuntos internos asignada como nueva compañera de Max para así evaluar su integridad moral. Enseguida, este se presenta en el cuartel de la CST para quejarse de eso, aunque Matusak lo obliga a aceptarla por el bien de su agencia, pues fue petición de McCombs. Entonces, el dúo entra a unos cohetes temporales para viajar a 1994, donde deben atender una alteración. Pero no se esperaban que se trataría del mismísimo McCombs del pasado, quien está cerrando un trato con su socio Parker por un nuevo chip de computadora. McCombs estaba a punto de rechazar el chip, aunque su versión del futuro sale de un portal, advirtiéndole de que cierre el trato, pues valdrá muchísimo dinero en el futuro. Mientras el joven McCombs procesa lo que está sucediendo, su yo del futuro pretendía matar a Parker para quedarse por completo con sus proyectos. Por tanto, Max y Fielding salen de su escondite para detenerlo y arreglar la línea temporal. Pero entonces la gente apunta su arma contra Max, revelando que estuvo trabajando para el senador todo este tiempo. Apresado por los matones de McCombs, Max tiene que ver cómo ejecutan a Parker, pero cuando llega su turno, el policía tira a uno de los sicarios para desviar el disparo. Luego se abre paso por la fábrica, acabando uno a uno con los sicarios de McCombs, mientras el viejo McCombs le indica a su versión joven que se apropie de la compañía de Parker, convenciéndolo de que lo hará millonario. Por su parte, Max acaba con su último enemigo, cubriéndolo con un gas congelante, reventándolo en pedazos con una patada. Eso le deja camino libre hasta el viejo McCombs, pero Fielding se interpone. Aprovechando esa pelea, el senador prepara su regreso al presente, momento en el que Fielding le pide que no se vaya sin ella. En respuesta, McCombs le dispara en el pecho, mientras que Max busca cobertura. Tanto el senador como el policía vuelven a su época, pero es este último quien se encuentra con la peor parte. Están desmantelando todas las máquinas del tiempo del CST, ya que perdieron el trato de la compañía que les proveía chips. Adivinen, es la misma que McCombs compró en el pasado. Entonces Max trata de contarle sobre los crímenes del senador, pero Matusak no tiene ni idea de quién es Fielding. Ni siquiera en la base de datos aparece algo sobre ella. Sin embargo, si en algo están de acuerdo Max y Matusak es en que odian a McCombs, y la única manera de que él viajara en el tiempo sin usar las máquinas ST sería con el primer prototipo creado por el Dr. Hans. Max se dirige a usar el último cohete temporal en funcionamiento, superando a varios soldados de McCombs en el proceso. Matusak lo ayuda a despegar, aunque aparecen más soldados. Pese a que lo cosieron a tiros, Matusak logra completar el lanzamiento, sacrificándose para que Max pueda reparar el pasado. El protagonista se presenta en 1994, encontrando el hospital donde está Fielding, para pedirle que testifique en contra de McCombs. Ella accede y le pide perdón por traicionarlo, aunque primero deben conseguir pruebas de su existencia, pues el senador la
la borró por completo de la base de datos. Enseguida, Max se dirige al laboratorio del hospital para buscar una muestra de sangre, aunque se distrae al ver una de su esposa, indicando que estaba embarazada antes de su muerte. A pesar de ese hallazgo, Max se concentra en su misión, tomando una muestra de Fielding, pero cuando regresa a su habitación descubre que fue asesinada por los sicarios de McConf, quienes inyectaron veneno en su vial. Justo entonces, una enfermera entra al lugar, señalando a Max como el asesino y llamando a los guardias. Por tanto, el policía escapa por la ventana, dirigiéndose a toda velocidad al centro comercial para confesarle a su esposa que proviene del futuro y que hoy debe impedir que su versión de 1994 salga a trabajar, aunque se niega a confesarle el porqué. A ella le cuesta, obviamente, procesar esa información, pero él la convence con un tierno beso y luego se aleja, justo antes de que su yo del pasado aparezca. Al anochecer, el Max de 2004 se oculta en su casa para esperar a los matones, quienes fueron enviados por McConf al pasado, para acabar con el policía antes de que se convirtiera en agente del CCT. Mientras, Melissa mantiene ocupado al Max de 1994, confesándole que está embarazada. Segundos después, el Max del futuro se enfrenta a los sicarios y los disparos alertan a su yo del pasado, pero Melissa le ruega que se quede. Sin embargo, ese Max no se resiste a participar, acabando con un matón en otra parte de la casa. Por otro lado, Melissa tuvo que escalar hasta el techo de la casa para huir de un pandillero, y cuando el Max de 1994 va a rescatarla, ambos quedan colgados con un sicario enfrente. Mientras se sostenía de su marido, Melissa logra tomar un arma cercana y reventar al sicario. Al regresar a tierra firme, el joven Max es interceptado por el último matón, quien lo hubiera estrangulado de no ser por la aparición del viejo Max. El Max de 1994 queda noqueado por el ataque, mientras que su yo del futuro regresa a la casa, solo para encontrar al McConf de 2004 con Melissa como rehén. Además, el senador revela que hay una bomba a punto de explotar y no le importa morir, pues su versión joven se convertirá en presidente gracias a sus instrucciones. Sin embargo, Max ya tenía previsto esto, trayendo consigo al McConf de 1994. Melissa aprovecha ese momento para patear a su captor, aunque recibe un disparo en el hombro. Antes de que el viejo McConf vuelva a disparar, Max le lanza su versión joven, y por las reglas del tiempo, ambos se fusionan en una masa viscosa que se termina desintegrando. Tras eso, Max saca a Melissa de la casa justo antes de que explote, colocándola justo al lado del joven Max inconsciente. Al regresar a 2004, Max se encuentra con la CCT totalmente funcional, con Matusak y Fielding vivos. En cuanto a McConf, lo único que se sabe de él es que desapareció por completo en 1994. Entonces Max se presenta en su casa, siendo recibido por su hijo de 10 años y su esposa Melissa, quien quiere contarle algo importante. Esta vez Max no se irá a ningún lado. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.